Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Miren, en estos días me ha sorprendido ver algunos escritos donde se hacía alusión a este momento, a los distintos documentos que se están planteando, en concreto este último, el decreto, el borrador de decreto, el noveno. Y me sorprendía ver cómo se hablaba del decreto Barreto frente al decreto Balbuena. Ni lo uno ni lo otro. El decreto de la gente de La Palma. Porque creo que ese fue el sentir de todo el mundo y lo que se apelaba. Y en la comisión que pusimos en marcha de estudio para la reconstrucción de la isla de La Palma, un elemento esencial que tenía que estar presente en cualquier proceso era el de la participación ciudadana. Tenía que ser la gente que allí vivían, los verdaderos protagonistas, a la hora de decidir cuál es su horizonte. Por tanto, olvidémonos del Barreto o del Balbuena. Trabajemos sobre ese horizonte. Y esa es la primera crítica que hago precisamente a este documento. No es un documento, como se está planteando, altamente participado, señora Barreto. No lo es. Hemos hablado con algunos colectivos, hemos hablado incluso con representantes de instituciones de la isla de La Palma y nos dicen que no ha habido un proceso de participación similar al que había con anterioridad, con sus deficiencias, pero no está siendo el nivel de participación al que todos apelábamos y al que ustedes apelaban también cuando estaban en la oposición. No digo con esto que no haya participación, pero no es en los términos que se habían planteado y defendido hasta ahora y que nosotros defendemos. Mire, un claro ejemplo de este elemento es que una piedra nuclear durante todo el discurso, en los últimos 2 años, encabezada por ustedes durante mucho tiempo, que figuró además como una de las conclusiones del dictamen de la comisión de estudio y que además, como bien se planteaba alguien con anterioridad, la portavoz del Partido Socialista, está en el borrador de esa ley de volcanes que ha llegado a este Parlamento, en el anteproyecto de ley, era la creación de la figura del consorcio, que nosotros también defendíamos. Frente a esa figura altamente participativa, con capacidad de ejecución, se ha sustituido en este borrador de decreto, el noveno, por un consejo simplemente con carácter consultivo. Y eso está bien, pero rebaja de manera notable las pretensiones y las funciones que ese consorcio, que todos habíamos decidido que era absolutamente fundamental en esa tarea de reconstrucción en los próximos años, sin embargo, ahora desaparece del mismo. Mire, este es un decreto que deja en el aire qué sucederá fundamentalmente con quienes tenían su propiedad en la parte de la colada que tiene más de 10 metros. Por tanto, me gustaría que nos planteara exactamente qué escenarios se están barajando y arbitrando para estas personas. Un decreto que rebaja también el papel de la Administración en sus responsabilidades frente al anterior, donde dejaba claro que tendrían que ser cada una de las administraciones, en función de sus competencias, las que tenían que generar los servicios necesarios a aquellas personas a la hora de construir sus viviendas y, por tanto, facilitarles que pudieran acceder a los servicios que son imprescindibles. Aquí ahora se deja en un ya veremos. Mire, señora consejera, hay cuestiones de este decreto, sin embargo, que sí nos gustan, que creemos que mejoran el anterior. Por eso, lo que creo que hubiera sido razonable era haber cogido el borrador 8, en el que hubo un trabajo durante muchísimos meses de participación de administraciones y de ciudadanía, y a partir del mismo implementar las mejoras que en este último decreto aparecen. Nos hubieran ahorrado probablemente casi 6 meses de trabajo. No sé si 1, no sé si 2, pero no necesariamente 6. Ese tiempo que parecía durante la etapa anterior, que era siempre excesivamente largo para todo y que, sin embargo, en esta ocasión hemos visto cómo ha ido transcurriendo el tiempo, pasando 6 meses para reformular un decreto en algunas cuestiones, desgraciadamente, dando marcha atrás sobre aspectos positivos. Otra cosa que nos sorprende y todavía no nos han aclarado, que era uno de los elementos, la primera circunstancia que ustedes alegaron para retirar aquel borrador de decreto, el número 8, era la inconstitucionalidad de varios preceptos del mismo. A día de hoy, al menos nosotros seguimos sin tener claro cuáles eran los preceptos de inconstitucionalidad que se alegaban. Por tanto, nos genera dudas si realmente ese era el motivo por el que se paralizó en su momento. Y además se habla de otros 4 decretos que vendrán en los próximos meses. Aquello de que había una urgencia absoluta, perentoria, para tomar todo tipo de decisiones, vemos cómo van pasando los meses, también con este Gobierno, que parece que ahora entiende y asume de la dificultad de este proceso para anunciar nuevas medidas. A nosotros nos van a encontrar en el camino. Nosotros no vamos a estar en un fuego cruzado de quién plantea algo mejor para La Palma. Lo que queremos es que sea el reflejo de lo que pide la ciudadanía de La Palma, con independencia, que lo promuevan unos u otros. Participación, y en ese camino nos encontrarán.